Bueno, después de algún tiempo que regreso y he sido muy confrontado con este mensaje que me fue encomendado traerles esta mañana y espero sea de bendición como lo ha sido para mí. Vamos a orar, inclinemos los rostros, por favor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por la mañana, el día de hoy, Señor, que nos traes con bien hasta este lugar. Padre Celestial, guarda y protege siempre a tu iglesia. Señor, instrúyenos con las verdades de las Escrituras. Señor, guíanos al verdadero evangelio para que pueda calar en nuestros corazones y pueda motivarnos de una manera sincera, correcta, que avive, Señor, nuestros corazones, que despierte, Señor, a tu iglesia local, que podamos tener un impacto, Señor, en la sociedad, con todos aquellos que nos rodean. Señor mío, te pedimos que nos guíes esta mañana. Abre nuestros oídos, danos la atención, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien tome parte en este asunto. Alabado sea tu nombre, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. La iglesia evangélica vive una época donde el centro de la cosmovisión cristiana ha sido mezclada con la percepción y búsqueda de un lugar acorde al gusto personal de miembros que idealizan el espacio, las formas, el tipo de grupo social que podemos encontrar más apropiado. Lo que trae consigo una terrible consecuencia con el propósito de búsqueda del Señor que un creyente debe tener de una manera verdadera. En otras palabras, mal comprendido el mensaje, mal entendido el propósito del mismo. Hermanos, el Evangelio debe ser esa chispa que debe mover nuestros corazones en el día a día del creyente. No puede ser que cuando nosotros nos encontremos, ya sea en una iglesia local o sirviendo en la misma, simplemente lo que nosotros hagamos sea un mero activismo o un cumplir funciones y roles, porque de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio en su esencia es una buena nueva, ¿verdad? ¿Son las buenas nuevas de qué? De salvación. Entonces, si el creyente olvida esto, olvida que ha sido salvo, olvida que sus pecados han sido pagados en la cruz del Calvario, pues podemos caer en una frialdad espiritual muy triste. Y eso que se mezcle junto con las actividades de la iglesia, pues somos personas, somos seres humanos, que nos enojamos, que nos molestamos, que nos incomodamos, que muchas cosas también de repente nos pueden fastidiar, pero es por única obra del Evangelio que nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a convivir, aprendemos a apuntar a un mismo objetivo. Así de repente tus ideas sean un poco distintas, hablo de formas, no de doctrinas cardinales, ¿no? Que pueden ser herejías. Pero de repente tú tienes ideas, tienes cosas que otros no comparten. Entonces el Evangelio debe ser lo suficientemente profundo y poderoso en tu vida para aprender a perdonar, aprender a veces a someterte, quizás a una mayoría. Y lo triste es que hoy por hoy la iglesia pues ha dejado eso totalmente de lado. Y lo único que priorizamos son los espacios y las formas, ¿no? No, que en esta iglesia no dan cafecito, ¿no? No, que esta iglesia no tiene aire acondicionado. No, que en esta iglesia de repente no hay tantos jóvenes como en otras iglesias hay. Entonces la esencia del evangelio se destruye, hermanos. Eso no es el evangelio. Y ese despertar va a mover y va a conectar. El evangelio es poderoso para conectar las diversas generaciones, las diversas edades, los diversos estratos sociales, las razas, ¿no? Y si el evangelio entonces no toma parte en la vida de los creyentes, cada uno va a jalar para su propio lado, como se dice. Y es ahí donde viene la desunión, la debilidad, la frialdad de una iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Del versículo 1 al 8. ¿Sí? 1 Corintios 15, del 1 al 8.
Y dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén, hermanos. Entonces, el evangelio es el mensaje de Cristo resucitado, de un Cristo victorioso, de un Cristo salvador, que murió por ti y por mí. Y la esencia de este mensaje, ¿no?, como bien lo dice el apóstol Pablo, dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice que la retengamos. El mensaje del evangelio debe ser retenido en nuestros corazones. No puede ser olvidado nada más cuando tú de repente, Dios mediante, te arrepentiste y luego lo olvidas. Porque si quitamos el evangelio del centro de nuestras vidas, del centro de nuestras actividades que se hacen para la gloria de Dios, dejan de ser para la gloria de Dios. Y empiezan esas peleas, empiezan a manifestarse esas acciones carnales, de que me enojo, de que no, el pastor fue muy duro, o de repente ese hermano predicó algo que me ofendió. Y es triste porque cuando un creyente, y eso es muy evidente, hermanos, cuando un creyente realmente ha comprendido el evangelio, se evidencia que a pesar de las formas o diferencias que pueda haber dentro de una iglesia local, el hermano, el creyente que ha entendido el mensaje, va a perseverar al margen de las cosas. Esta iglesia local ha pasado por diferentes etapas desde su formación y se ha visto ir y venir a muchos. Y lo triste es que la última vez que por ahí tuve una conversación y se analizó el porcentaje de los hermanos que ya no están con nosotros, pues ninguno argumenta una razón bíblica, el por qué ya no está. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermanos? Que el evangelio no está siendo comprendido. Que no se trata nada más de una noticia positiva, de una noticia como para despertarte y motivarte para romperla en tu trabajo. El evangelio es más que eso, hermanos. El evangelio es lo que ha hecho perseverar a la iglesia de Cristo a lo largo de las generaciones, a lo largo de los siglos a día de hoy. Y lamentablemente vivimos una época donde, si bien es cierto, tenemos muchos recursos, tenemos diversas estrategias, el globalismo, redes sociales, tenemos más alcance que quizás otras personas pudieron haber tenido en épocas anteriores. Pero lamentablemente el mundo se mezcla con el mensaje del evangelio, hermanos. Y esa es obra de Satanás. Satanás quiere que no entendamos el evangelio. ¿Por qué? Porque le conviene. Le conviene que las personas no entiendan el evangelio y cuando se presenten problemas en una iglesia local, pues todos desaparecemos. Somos de los que nos quedamos en el camino, ¿no? Cuando Jesús habló, por ejemplo, de la parábola del buen sembrador, ¿no? Entonces, es triste, hermanos, que el mensaje no haya sido comprendido y ver que muchos se quedan o que son ahogados por falsas doctrinas, por falsos mensajes. Iglesias que piensan que el evangelio de repente es, ven, te abrazo, ¿no? Ven, refúgiate aquí en este grupo, ¿no? Acá somos como tú. Todos somos quejosos, ¿no? A todos no nos parece lo que hacen los pastores. Las iglesias son muy duras, ¿no? Son muy legalistas. Mucho hablan de teología y no tienen impacto con los jóvenes. Pues es el evangelio quien se encarga, hermanos, de calar en el corazón de cada uno.
y los hace perseverar. En esta iglesia hemos visto jóvenes, personas mayores, incluso hemos tenido en una época, recuerdo, ¿no?, hasta colegiales, ¿no?, que nos visitaban, porque el Evangelio los movía. Entonces, el Evangelio es lo suficientemente poderoso para romper esas barreras y romper el corazón endurecido de alguien que no conoce a Dios. Entonces, este mensaje no puede dejar de ser mencionado cada vez que los creyentes se unan, ¿sí? De repente vamos a hablar de diferentes temas, pero tiene que ser centrado en el Evangelio, volver a las Escrituras y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Si no logramos dimensionar el impacto del mensaje de Buenas Nuevas y vemos en primera instancia que nos está salvando de una perdición eterna, comenzamos a vivir confundidos, ya que esto es lo primero que debemos entender. Y luego que Él se manifestará en nuestras vidas y va a permitir que nos sometamos y va a cambiar nuestros deseos según la imagen de aquel que nos salvó, el varón perfecto, o sea, Jesucristo. Y eso es obra, hermanos, únicamente de Dios a través de su Espíritu, pero con el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que la iglesia está olvidando. Efesios capítulo 3, vamos a ver versículos del 8 al 21. Efesios 3, versículos 8 al 21. A ver, dice la palabra del Señor: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando que el evangelio, ¿sí?, el cual él está predicando, esconde esos tesoros que todas las personas del mundo caído ignoran. Porque la salvación es un tesoro para aquel que lo ha entendido, para aquel que lo ha comprendido. El evangelio, hermanos, es más que un simple mensaje positivo para tu vida. El evangelio lo es todo. Es por el evangelio que uno se siente agradecido de servir al Señor, que uno deja todo atrás por seguir a aquel que dio su vida por ti y te salvó de la perdición eterna. Este tipo de entendimiento, hermanos, que se da también por el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no?, y por el cual yo doblo mis rodillas ante el Padre, dice. O sea, el apóstol quiere que perseveremos en este entendimiento, en la esencia de este mensaje. Es fortalecidos en el poder en el hombre interior por su Espíritu.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados. O sea, es este mensaje poderoso que es la base para que cuando tú quizás comiences a aprender de teología, cosas que de repente antes ignorabas, no te van a llevar a ti a la soberbia o a creer que estás por encima del resto, sino va a traer en ti una necesidad de poder compartirlo y poder aclarar ese mensaje que muchas veces se distorsiona, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto esos videos que muchas iglesias, lamentablemente, por el pecado, terminan corrompiendo el mensaje central de sus cultos? Y a veces ni mensajes hay. Son solamente experiencias, testimonios, que no está mal, pero te tiene que llevar al evangelio. Ese testimonio, todo lo que hagamos, la enseñanza, te debe llevar al evangelio. Te debe llevar nuevamente a ser agradecido con el que te salvó. Porque si no eres consciente de qué te ha salvado el Señor, pues es un mensaje sencillamente interesante. Hay una gran diferencia, aquel que de verdad entiende de qué ha sido salvado y aquel que no. El fruto es muy diferente. Y es por eso que muchas veces, cuando se nos pide hacer algo para el Señor, vemos primero la comodidad, o vemos primero el problema, o vemos primero, a ver, el pastor me ha dicho que haga esto, pero eso implica levantarme más temprano, eso implica de repente estudiar un poquito más, ¿no? O eso de repente implica quizás me voy a ensuciar un poco, pero para aquel que no ha entendido el Evangelio solamente va a haber peros, peros y más peros, pero aquel que ha entendido el Evangelio sabe que Él es digno, ¿no? El hombre más grande que pisó la tierra, nacido de mujer, según Jesucristo, Juan el Bautista, dijo que él no era ni siquiera digno de desatarle las sandalias a los pies del maestro, ¿no? De las sandalias a los pies del maestro. Y nosotros no somos capaces ni siquiera de levantar una silla para su gloria. Y así le decimos Señor, Señor. Por eso, hermanos, que no se lleven sorpresas cuando llegue ese día, ¿no? Muchos dirán, Señor, Señor, no hicimos esto y aquello. Apartados de mí, nunca os conocí. Porque el Señor quiere tu corazón, completo, entero. Él no quiere solamente cambiar tus costumbres o cambiar tu forma de hablar o de pensar. Él quiere hacer un cambio verdadero en ti. Él quiere habitar en ti. Él quiere ser glorificado por ti. Pero vaya manera de glorificar al Señor si lo único que hacemos es ir a una iglesia y encontrar lo que queremos. Ir a ser servidos. No queremos servir, queremos ser servidos. Queremos encontrar las sillas limpias, queremos encontrar a hermanos en la puerta, ¿no? Queremos encontrar que ya se armó el sermón, que el ensamble de adoración ya está listo, pero no somos parte. No buscamos involucrarnos. De repente tú dirás, pero hermano, yo quizás soy muy nervioso para hablar, no aprendo muy rápido, tengo TDAH y tanta cosa, y de repente no tienes esa capacidad de recepción que otras personas sí tienen, ¿no? Y es normal que eso pase, hermano. Se ve en un colegio, se va a ver también aquí. Pero eso no quiere decir que tu servicio va a ser limitado, que tu corazón debe ser apaciguado, ¿no? Hay una gran diferencia, hermanos, entre alguien que ha entendido el Evangelio y se va a desesperar por servir en donde sea. Está bien, quizás predicar no es lo mío, o cantar, o toco la guitarra peor que el chavo. Ya, de repente no tienes dones, ¿no? Pero sí tienes otros, porque Dios nos ha capacitado, somos un cuerpo. Entonces es imposible, hermanos, pensar, ¿no?, que yo no puedo servir en una iglesia local, que yo solamente debo sentarme y esperar a ser servido. Porque Jesús no nos enseñó a eso. Jesús vino a servir. Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servir. ¿Y nosotros qué nos creemos para esperar que nos sirvan?
y que nos sirvan y que nos sirvan y que nos sirvan y que todo esté servido, listo para ser consumido. Hermanos, es hora de despertar con el verdadero evangelio. El evangelio es esa chispa, ¿no? ¿De qué le vale a un carro tener un motor Mercedes de última generación, una carrocería espectacular, asientos de cuero, si el carro no arranca? O sea, es algo que ocupa espacio. En lugar de ser algo bueno, va a ser hasta una pérdida. Se dice, ¿no?, que cuando uno compra un vehículo, desde que sale del concesionario ya se empieza a devaluar. Y peor si no funciona. Entonces el evangelio es la chispa que hace prender el carro, que activa el combustible y nos mueve. Si nosotros no recordamos el evangelio todos los días, yo recuerdo que eso nos decía el pastor cuando comenzó la congregación hace años, ¿no? El evangelio no es algo que uno solamente lo tiene que entender al inicio. Te debe mover todos los días. Porque sin ese fuego, hermanos, todo lo que podemos hacer es puro activismo. Y cuando encontremos algo que más nos llame la atención, pues iremos tras de esas cosas. Entonces, el apóstol, hermanos, hace mucho énfasis en que perseveremos en este mensaje que cambia los corazones, para que conozcan al Señor Jesucristo. El evangelio es lo que te hace enamorarte más del Señor. Entender que vale la pena invertir tiempo en Él. Y te vas a dar cuenta que el tiempo invertido en el Señor nunca es tiempo perdido, jamás. Uno jamás se arrepiente de hacer algo para el Señor, ¿o sí? Jamás. Pero de todo lo demás sí te arrepientes. De algunas cosas en mayor medida que otras, pero te arrepientes. Y cuando llegue el día final de nuestra vida aquí en la tierra, de lo único que nos arrepentiremos es de no haber hecho más por Él, de no haber comprendido mejor el mensaje. Entonces, hermanos, estamos a tiempo de cambiar, de volver a las Escrituras. Hemos celebrado la Reforma, ¿verdad? El 31, el día de la Reforma. ¿Y qué es reformarse? Volverse a Dios con todo el corazón y dejar las formas, dejar las falsas doctrinas, dejar las falsas enseñanzas y entregarse completamente a Él, rendirse ante su palabra y que Él haga un cambio. Con lo que pasó, por ejemplo, con Josías cuando descubrió el libro de la ley, ¿verdad? Dice que no hubo rey antes ni después de él que se haya vuelto de todo corazón, porque encontró allí la ley de Dios y se deleitó en esa ley, y en su reino no permitió que vuelvan a haber adoraciones paganas, ¿no? Hechicerías, adivinos. Todo lo botó como nunca antes. Ni Salomón, el más sabio de todos los reyes, con toda su gloria, por su pecado, por su carne y por traer a más de 700 concubinas, permitió que la idolatría entre al pueblo escogido de Dios. Y quizás Josías no tuvo esa vida gloriosa que tuvo Salomón, porque de hecho él murió en guerra, murió en una batalla. Pero por lo menos Dios le permitió que el juicio que había sido declarado a Manasés, que fue uno de los peores reyes, que inclinó a la idolatría al pueblo, y Dios ya los había desechado, le dijo, pero de ti tendré misericordia. Tú no verás cuando venga esa deportación, venga Babilonia, venga Faraón y los conquiste y los lleven cautivos, porque te volviste a mí, no lo verás. Pero de que va a pasar, pues porque ya estaba emitido el juicio. Entonces es importante, hermanos, que nosotros volvamos a las Escrituras, volvamos a la esencia del Evangelio para poder entender el por qué estamos aquí y para quién vivimos. Amén. Amén. Vamos ahora a Efesios, hermanos, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y dice la palabra del Señor: Yo, pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos aquí en la palabra del Señor que Él nos ha capacitado y ha distribuido a todos dones. Hermanos, dones para su servicio. Entonces es imposible que el Evangelio no te lleve a servir. Es imposible, hermanos, ¿no? Yo sé que si Dios salva hasta un cuadrapléjico que tiene quizás la capacidad de hablar, se va a desesperar por compartir el mensaje. Y tú que tienes el cuerpo completo, no somos capaces de hacer, pero ni lo más mínimo. O todo nos molesta, o todo nos fastidia, o todo nos carga. Pero aquellos que han comprendido este mensaje, pues esa chispa está allí, está allí. Y si en algún momento, porque a todos nos pasa, nos quedamos un poco estáticos, recordar el Evangelio va a despertar tu conciencia y la va a hacer como Cristo. Y vas a querer tomar parte en la expansión de su reino aquí en la tierra. Como ayer se compartía, nosotros creemos en la conquista de las esferas. Pero ¿qué vamos a conquistar si no hay nada que nos mueva verdaderamente? Si solamente queremos captar personas para hacer crecer un club, créeme que hay mejores clubes que el tuyo o que el mío. Más organizados, de repente con mejor infraestructura, más bonitos. Pero aquí no se trata de un club o de ser hincha de un equipo o de una iglesia. Se trata de entender el Evangelio, predicarlo, anunciarlo y que otros perdidos vengan al conocimiento de Cristo y sean salvos de la ira eterna, hermanos. No debemos olvidar eso. ¿Qué esperas con tu familia? ¿Qué esperas con tus amigos? ¿Esperas estar delante de su ataúd? A veces esperamos toparnos en un velorio para recién hacerme a culpa y, oye, no le prediqué. Oye, jamás le hablé. Es que a veces se burlaba de mí. ¿Y con Cristo qué hicieron? Y los mártires y los apóstoles y la iglesia, para llegar a día de hoy, costó la sangre y vida de muchas personas. No sé si a ustedes les llegarán ese tipo de videos, pero hoy por hoy, con el crecimiento del Islam en todo el mundo, a mí me están llegando muchos videos, ¿no?, por Facebook de cristianos en África siendo literalmente sacrificados, acribillados, violentados. Ayer me parece Samuel también lo dijo en su plenaria.
¿no? Gente que está sufriendo aberraciones por el nombre de Cristo. Recuerdo un video en particular de un grupo de 4 o 5 hombres africanos, cristianos, que estaban amarrados de manos y habían sido lanzados a un hoyo y los estaban enterrando vivos. O sea, realmente es una muerte bastante fea el ahogamiento, y más si es en tierra, ¿no? Creo que a nadie desearía eso, ¿verdad? Nadie desearía partir de este mundo de esa forma. Pero el Señor es soberano y Dios así lo quiso. Y eso nos debe mostrar a nosotros el cristianismo que está en Occidente a tomar parte, a tomarnos en serio lo que ya venimos mucho tiempo dejando de hacer. Es creer que de verdad Dios puede transformar una nación, una ciudad, una familia. Creer verdaderamente que el mensaje del Evangelio es lo suficientemente poderoso para hacerlo. Porque es el mensaje eterno. Hasta los ángeles y potestades se maravillaron, dicen, de escucharlo. A veces no nos imaginamos esa felicidad, esa algarabía de Cristo siendo recibido en su ascensión al cielo, luego de haber resucitado. Fue recibido en gloria. Fue una fiesta celestial como nunca antes quizás se vio. Y nosotros, que debemos ser esos portavoces del mensaje de tesoro tan precioso, lo escondemos debajo de la alfombra. Y preferimos no incomodar. Como ahora vivimos en la cultura de no me ofendas, yo no te ofendo y que nadie se ofenda, pensamos que el mensaje del Evangelio es ofensivo. Es ofensivo y va a traer que a mí me rechacen. Mis grupos de amigos, de repente mi familia, de repente muchas personas van a preferir guardar su dignidad y vender la fe y traicionar a Jesús. Porque no es necesario que pase lo que pasó cuando Jesús fue arrestado y Judas lo traicionó y Pedro también lo negó. Nosotros muchas veces negamos al Señor en el día a día. Nos avergonzamos de nuestra fe. Nos avergonzamos de ser llamados locos. Para el mundo puede ser locura, hermanos, pero es poder de Dios para salvación. Eso no puede salir de nuestra mente jamás. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No la canción, no si afinas bien, no tu estrategia, no, el Evangelio. El Evangelio. Todo lo demás son puentes. ¿Cómo hacemos llegar el mensaje del Evangelio? Pero no necesariamente es la forma, hermanos. Es el mensaje. Y Dios nos va a capacitar, hermanos, si comprendemos este mensaje, porque acá Pablo está hablando del Evangelio, no está hablando de comprender la soteriología, no, antropología, apologética, no. Está hablando del mensaje del Evangelio y que es poderoso para salvación y que va a traer dones y que trae también unidad al cuerpo de Cristo. Va a permitir que nos soportemos los unos a los otros. Porque problemas van a haber, definitivamente que van a haber problemas entre nosotros, somos seres humanos, lo estoy diciendo desde el inicio. Pero dice, cuando todo ese cuerpo esté bien concentrado y unido entre sí, ¿no? Por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es la única forma, hermanos. La única forma de amarnos y perdonarnos es con el Evangelio. Sí, hermanos, no hay más. No hay más. Y si después tú encuentras de repente una iglesia con formas más llamativas, espacios, ¿no?, para jóvenes, porque muchas veces son los jóvenes los que se descarrilan y prefieren ver un club social. Sí, mira, ahí todos se visten con Adidas Essentials, ¿no? Bacán, ¿no? Entonces, esos son de los míos, ¿no? Entonces voy para allá. Pero si no hay el Evangelio,
Ese grupo de personas se van a traicionar, en algún momento se van a acuchillar entre ellos, porque somos humanos. ¿Y qué vamos a terminar diciendo? Es que la iglesia no es para mí, la fe no es para mí, ¿no? No, es que no hemos comprendido el mensaje. Ese es el detalle. Y no hay que asustarse si de repente la iglesia no tiene la capacidad para abordar de repente todos los círculos, todos los estratos, o puede aplicar todas las estrategias que resulten ser relevantes, porque el Señor es quien da el crecimiento, hermanos. Y Él trae a los suyos, ¿sí? No es la forma, es el mensaje que atrae a los suyos por el Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos llamados a ir y sembrar. Y Dios será quien cambie el corazón. El conocimiento de Cristo aclarará el camino que debemos seguir en nuestra nueva vida como creyentes, en unidad según la medida de fe y dones que Dios ha repartido a cada uno. Encontraremos propósito y funcionalidad perfecta al seguirle como su palabra nos enseña y poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, cuando sirvamos en cualquier área dentro de la iglesia, podamos hacerlo con entendimiento verdadero, no con activismo vacío, que no sorprende a Dios jamás, sino que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos con el Evangelio de Jesús presente, sabiendo que no es para nosotros, sino para su gloria, soportándonos y amándonos, como antes en el mundo nunca pudimos haberlo hecho, sin seguir o escuchar a las malas lenguas que se presentan en la iglesia, que antes de buscar el crecimiento y la unidad, buscan destruir y engañar con cosas que no importan. Iglesia fría, alabanza que no llega, no hay jóvenes activistas, no se parecen a las iglesias modernas. Todas esas malas lenguas, hermanos, que lo único que hacen es traer división al cuerpo de Cristo. No hay que escuchar esas voces. No hay que escuchar a alguien que diga, vámonos de esta iglesia, ¿sí? Porque los jóvenes no tenemos un espacio para reunirnos en un cafecito. No escuches esas voces. Huye de una iglesia si no se predica el evangelio. Ahí huye, ahí corre. Y ni siquiera esperes que alguien te lo diga. Sal de ahí. Porque, hermanos, este mensaje es precioso. Este mensaje lo es todo. Lo es todo. ¿Sí? Que nunca nos mueva otro tipo de cosas. Jamás. No traiciones al Señor. Porque no estás traicionando a una iglesia, a una congregación, a un pastor, a un líder. Estás traicionando a Cristo y diciéndole, tu mensaje no es suficiente. Acá yo sé que predican siempre el evangelio, pero para mí no es suficiente. Yo necesito relacionarme. Mentira. Eso es mentira. Eso es escuchar al corazón del hombre y no escuchar a Dios. Efesios 4, 17 al 32. Efesios capítulo 4, 17 al 32. Y dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la manera en que un creyente debe vivir, hermanos. Amén. No andéis como los demás. A los demás tú los vas a ver deleitándose en su pecado, creyéndose más maduros en la fe porque son más permisivos con muchas cosas. Pero al final, lo único que ocultan son deseos vanos, se han vuelto insensibles. El Espíritu de Dios no está en ellos, no tienen conciencia. Pero si eso no está mal, pero si eso no es pecado, pero si eso no importa, al final igual voy a volver a la iglesia y nuestro corazón se endurece. No, hermanos, desechando toda mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos caer en chismes, en maleteos, ser contenciosos. Date cuenta, si te ponen a servir en diferentes áreas y en todas las áreas donde estás sirviendo generas problema, pues algo malo pasa allí. Hay un mal entendimiento del Evangelio que te hace pelear, discutir y dividir. Porque el Señor nos quiere unidos en su espíritu, amén. Unidos, no separados. Y si te ofendieron, aprende a aceptar disculpas o aprende a pedir perdón. Recuerda lo que hizo Cristo por ti. Cuán gran perdón nos ha dado Cristo Jesús, como para nosotros no perdonar a alguien que de repente actuó mal en contra nuestra. Si a Jesús sus mismos discípulos lo negaron, los que en algún momento le estaban hosana, hosana, que muera. Muchos lo traicionaron. Era una traición, pero multitudinaria, hermanos. O sea, el pueblo que lo recibió, al final termina diciendo que lo crucifiquen y se supone que los más allegados a ellos estén diciendo, no, perdónalo, él es bueno. No, nada, todos se habían corrido, no había nadie, hermanos. No había nadie. Entonces, él sí sabe lo que es ser negado, él sí sabe lo que es ser traicionado. Él sí sabe lo que es incluso una división. Él lo sabe. Pero como es Dios, él le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, que él, todo machazo, ¿no? No, que yo voy a dar mi vida por ti. Que tú me vas a negar, pero espérate. Junta a tus hermanos, ¿no? Junta a tus hermanos. He orado por ti, le dice a Pedro, ¿no? Para que la fe no te falte y juntes a tus hermanos. Entonces, no olvidemos, hermanos, la esencia del mensaje, la chispa verdadera que prende los motores del creyente. Y es únicamente este mensaje de salvación. Lo es todo. Sin el Evangelio no somos nada. Amén. Cristo renovará nuestros pensamientos, emociones, capacidades de amar, perdonar, pedir perdón con los hermanos que nos vamos a relacionar, con los cuales nos vamos a relacionar. Si el pecado se manifiesta en sus diversas formas, sabremos cómo resistirlo y contrarrestarlo, ya que los sentimientos encontrados al tratar a otras personas nos pueden llevar a rechazar el Evangelio en sí, que es un acto de perdón y amor incondicional hacia pecadores necios y desobedientes que están en constante dependencia de Dios. Sin el Evangelio rozando constantemente en nuestros corazones, resonando en nuestros corazones, nuestro servicio y áreas de servicio dentro de una iglesia se verán afectadas y divididas.
Eso es lo que va a pasar, hermanos. Cuando en una iglesia hay división es porque el evangelio no está allí, porque no saben perdonarse, no saben integrarse. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es un acto de disciplina recordarte el evangelio, porque sabes que tu corazón es frágil, que la carne es traicionera. Dios no quiere seguidores pasivos que no les importe discernir su voluntad y busca hacer su nombre grande. Por eso muchos quedan en el camino y no pueden seguirlo, ya que lo encuentran como una locura y pérdida de tiempo. Esto para lograr entender que todas las cosas que son para la gloria del Señor debemos disfrutarlas en Él y ser verdaderamente felices en Cristo para siempre. Nunca podrán entenderlo los carnales, quienes buscan mundo en medio de la vida cristiana, en medio de la iglesia, en medio de sus riquezas y su vida terrenal, como si estas cosas pudieran verdaderamente satisfacer nuestras almas, que tienen una sed infinita de ser llenadas por el inmenso amor de Cristo. Tú has sido creado a su imagen. Tú has sido creado a imagen de Dios. Tienes esa percepción infinita de sentirte siempre vacío, ¿ves? Y quiero más y nada me llena. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar todo es alguien infinito y eterno. ¿Y quién es? Cristo. Es por eso que no debemos olvidar jamás este mensaje, hermanos. Este mensaje que llena nuestros corazones, que llena nuestras necesidades y nos hace convivir también en una perfecta paz. Nos hace soportarnos unos a los otros y no generar nunca división. Por último, Mateo 11, 28, 30 dice, Mateo 11, 28, 30, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Jesús sabe que tú tienes muchos problemas en tu vida. Sabe que estás cargando con una mochila pesada. Malos recuerdos, heridas, amarguras, traiciones, violencias. Pero Él te dice, vengan a mí aquellos que estén cansados y yo les haré descansar. Este mensaje lo es todo. Lo es todo y no podemos olvidarlo jamás, iglesia. No temamos, iglesia, ni tú, quien escuchas esto por primera vez en tu vida. Cristo promete estar junto a ti, tener una relación contigo y serte fiel hasta el fin. Ve, comparte esto y bendice a otros, como has sido bendecido con su evangelio de salvación. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, que permitas que entendamos, Señor, tu palabra, que permitas que podamos discernir, Señor, el mensaje del evangelio, que muchas veces está escondido, Señor, y bajo llave, y no resuena en las voces de los creyentes, Señor. Ayúdanos a ser más efectivos, a ser más intencionales, a ser totalmente activos en el propósito de expandir tu reino y hacerlo crecer aquí en la tierra, conquistar las naciones por medio de la predicación del verdadero evangelio.